Hay advertencias que la razón humana desprecia, pero el destino firma con sangre. Año de 1894. Por los caminos de Mérida y Táchira, una anciana limosnera arrastra sus pasos dejando una sentencia que muchos tomaron por locura. El 19 de abril, a las 10 de la noche, la tierra reclamará lo suyo. Los hombres se burlaron, igual que en los tiempos del diluvio, pero una madre prefirió creer. Esta no es solo la crónica del pavoroso terremoto que borró del mapa a Cea y Santa Cruz de Mora. Esta es la historia de una profecía maldita, un sacerdote incrédulo y el ruego de una madre que desafió a la muerte para salvar su hijo. Bernardo Singer presenta La Madre, la Profecía y el Terremoto. Una publicación original de Bernardo Singer de su página del Facebook Retazos Históricos del Táchira. Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado. Podcast dedicado a los mitos, misterios, leyendas, hechos insólitos y mucho más. Contó Ángel María Arellano Mora en sus memorias que tenía 7 años cuando ocurrió el terremoto del 18 de abril de 1894, el devastador sismo que destruyó Cea y Santa Cruz de Mora y que dejó numerosas víctimas. Él y su familia, que residían en Pueblo Hondo, sintieron con gran fuerza el movimiento telúrico. Allí se desplomó la iglesia y varias casas resultaron dañadas, aunque por fortuna no hubo pérdidas humanas. Recordaba que sería alrededor de las 10 de la noche. En aquel tiempo, la rutina del campo imponía horarios tempranos. A las 9 ya todos dormían para levantarse a las 5 de la mañana. Aquella noche, él descansaba junto a su padre y sus hermanos en uno de los aposentos de la casa. Su madre no estaba, pues se había ido a casa de unos compadres a esquilar ovejas y comprar lanas para tejer cobijas, parte de la pequeña industria doméstica que sostenían en el hogar. Yo estaba profundamente dormido, recordaba, cuando me despertó el traqueteo de la casa. Las tejas y los terrones caían sobre la cama. En medio del sobresalto escuchó la gritería que venía del exterior y eran su padre, sus hermanos y los peones de la casa clamando en voz alta. Misericordia, Señor, aplaca, Señor, tu ira, tu justicia y tu rigor. Dulce Jesús de mi vida, misericordia, Señor, San Emigdio bendito, rogad por los pecadores y no nos dejéis morir al rigor de los temblores. Al día siguiente, la madre llegó con noticias alarmantes. Dicen que se cayó la iglesia y algunas casas viejas. Esto lo comentó apenas al llegar, pero con el correr de las horas se supo la verdadera magnitud de la tragedia. En Cea y Santa Cruz de Mora casi no había quedado piedra sobre piedra. Entonces su madre relató una historia que, según decía, había corrido de boca en boca antes del desastre. Antes del terremoto andaba una viejita limosnera avisando por Cea y Santa Cruz de Mora que tuvieran mucho cuidado, porque el 19 de abril, a las 10 de la noche, un terremoto destruiría aquellos pueblos.
Por aquellos días, el presbítero Ramón Mora Guerrero, sobrino de la madre de Ángel María Arellano y recién ordenado sacerdote, había sido enviado por el obispo Monseñor Silva a ocupar la parroquia de Sea. Su madre, Rosa Guerrero de Mora, que vivía en Pueblo Hondo, a más de 6 leguas de distancia por caminos difíciles, al enterarse de aquella advertencia, decidió viajar de inmediato hasta Sea y llegó precisamente la noche del 18 de abril. El joven sacerdote dormía en la planta alta de un caserón. Apenas llegó, doña Rosa le explicó la razón de su viaje. Ramón, por toda Mérida y el Táchira no se habla de otra cosa. Esa viejita dice que habrá un terremoto. Yo no podía quedarme tranquila. Pero entonces el sacerdote, lejos de mostrar asombro, empezó a sonreír con incredulidad y dijo lo siguiente: Madre, nadie puede saber esas cosas. El porvenir solo lo conoce Dios. Pero doña Rosa no cedió y dijo lo siguiente: Será como dices, hijo, pero esta noche no vas a dormir en ese altillo. Yo no he hecho este viaje tan largo y tan penoso para venir a perderte. Quiero que busques un lugar seguro y que también bajen el sacristán y los monaguillos. Luego, apelando a la obediencia filial, insistió: Tú siempre has sido obediente y seguirás siéndolo aunque lleves corona. El sacerdote, entre risas y cariños, terminó riéndose. Madre, jamás desobedecería una orden tuya. Tú eres la luz de mis ojos. De inmediato mandó a los ayudantes: Pasen todas las camas al solar. Ángel María Arellano recordaba este episodio con la interpretación religiosa propia de su tiempo. Comparaba a los habitantes de Sea y Santa Cruz de Mora con los hombres del diluvio, aquellos que, según el relato bíblico, se burlaban de Noé mientras construía el arca y perecieron por no escuchar la advertencia. Pero el padre Mora sí escuchó a su madre. Las camas fueron llevadas a un amplio solar bajo unos naranjos y entonces, según el relato familiar, ocurrió lo inesperado. A las 10 en punto comenzó a estremecerse la tierra. Las casas se vinieron abajo. Muchos habitantes de Sea y Santa Cruz de Mora murieron bajo las ruinas. El padre Mora y sus familiares sobrevivieron. Para Arellano, aquella historia dejaba una lección sencilla y profunda. Escuchar los consejos de la madre puede librar al hombre de muchos peligros. Los datos históricos y científicos del sismo que devastó el Valle de Mocotíes, esto sucedió en abril de 1894, el occidente de Venezuela fue el escenario de uno de los eventos sísmicos más destructivos registrados en el siglo XIX, conocido en la historiografía nacional como el Gran Terremoto de los Andes o el Sismo de Santa Cruz de Mora. Este fenómeno natural transformó radicalmente la geografía urbana y rural de la región andina, dejando una profunda huella en los registros históricos en los estados Táchira y Mérida. De acuerdo a las investigaciones retrospectivas de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, Funvisis, y estudios sismológicos contemporáneos, el movimiento telúrico ocurrió aproximadamente a las 10:15 de la noche. La magnitud estimada estaba entre 7.0 y 7.3 en la escala de Richter, alcanzando el grado décimo de desastroso en la escala de Mercalli modificada en las zonas más próximas al epicentro. El sismo fue causado por la liberación de energía del sistema de la falla de Boconó, el principal accidente geodinámico del occidente venezolano, responsable de la orogenia de la cordillera andina.
El epicentro se ubicó en el dinámico Valle de Mocotíes y debido a las construcciones de la época dependían casi exclusivamente de la arquitectura de tierra, tapia pisada, adobe, techo de teja pesada sobre caña brava. Las estructuras no ofrecieron resistencia alguna. Cea y Santa Cruz de Mora fueron poblaciones más golpeadas. Los registros parroquiales y los informes oficiales de la Jefatura Civil de la época indicaron que ambos pueblos quedaron destruidos prácticamente en su totalidad. Las iglesias de ambas localidades se desplomaron. En Tovar perdió más de la mitad de su infraestructura habitacional y comercial. Al ser un centro económico clave para el comercio del café, el impacto financiero fue devastador. En la capital merideña se reportaron daños severos en la catedral y en edificios públicos. En el estado Táchira, poblaciones como La Grita y zonas adyacentes sufrieron agrietamientos en viviendas y caída de fachadas. Una de las variables más analizadas por los geólogos sobre el sismo de 1894 fue su capacidad para modificar el relieve. La fuerte sacudida, combinada con la saturación de los suelos por lluvias previas, provocó deslizamientos de tierra de gran magnitud en laderas de las montañas. Estos derrumbes taparon temporalmente el cauce de varios ríos y quebradas, de manera muy particular el río Mocotíes. El represamiento de aguas generó diques naturales que al colapsar horas después por la presión desencadenaron aluviones, grandes flujos de lodo, agua y rocas que bajaron con violencia, sepultando terrenos agrícolas y terminando de destruir los restos de los caseríos que habían sobrevivido a la sacudida inicial. La recopilación de datos de la época fue accidentada debido a la interrupción absoluta de las vías de comunicación. Los caminos de recua quedaron bloqueados por las rocas. Sin embargo, los despachos oficiales enviados días después al gobierno central sumaron una cifra estimable de entre 300 y 500 fallecidos, además de centenares de heridos. La catástrofe paralizó el circuito agroexportador de café en la región de los Andes durante meses. La reconstrucción de los pueblos obligó a las autoridades locales a replantear la ubicación de algunas calles y plazas, alejándose de zonas de mayor riesgo de deslizamiento, marcando un antes y un después en la planificación urbana de la cuenca de Mocotíes. La pregunta aún resuena en nuestros oídos porque muchos se preguntan, ¿quién era aquella anciana limosnera que caminó por los pueblos anunciando la hora exacta del desastre? La ciencia nos habla hoy de placas tectónicas, de la falla de Boconó y de la acumulación de energía en la corteza terrestre, pero la historia popular prefiere recordar el misterio. Aquella noche, la ciencia y el mito se dieron la mano en el Valle de Mocotíes. Los escépticos perecieron bajo el lodo y las tejas. Los que escucharon sobrevivieron para contarlo. Queda usted, amigo oyente, decidir si aquello fue una asombrosa coincidencia o el destino de un aviso divino que solo el amor de una madre pudo descifrar. Cuiden sus pasos, miren al cielo y sobre todo, escuchen los viejos consejos. Hasta la próxima oportunidad. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos ustedes por su amable atención. No olvides darle follow y así no perderte de nuestros episodios. Búscanos en la plataforma de podcast de tu preferencia. Les habló para todos ustedes, Diego.